Bien, ya me olvidé en qué parte estábamos. Se me escucha bien ahora, ¿no? Sí, sí, le avisamos cualquier cosa. Ok. Cuando se corta, ¿es porque se corta, o sea, por el micrófono no me toma o porque se traba la transmisión? Es, al menos por lo que yo he visto, es un poco mezcla de los dos. Hay momentos en que se le corta pero la transmisión sigue y otros en los que los dos se traban. Bien, a ver, denme un segundito. ¿Se le trabó al profe o a mí? No, no, Está muteado el también... profe nada más. No sé. No, no creo que será detardado porque se muteó, creo que es que está haciendo algo de su Claro. lado. Está conspirando con mega tecnología el profe. Buenas, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas. Sí, perdonen, es que tengo los gatos que si no los saco hacen un lío. Bien, entonces lo último que hice fue agregar estos ítems que me dan vida, agregar eso que me va a causar daño al personaje, toda esa información pasa al game mode y al personaje, y desde ahí la voy a vincular para poder mostrarla en esta pantallita, en esta interfaz. Bien, entonces ya hicimos el principio del primero, que es seleccionar el progress bar y vincular el porcentaje, o sea, lo que se alcanza a ver en celeste o gris, que le voy a cambiar el color para que sea más como una barra de vida, vamos a ponerlo en verde. Entonces, si buscamos, tenemos el porcentaje, que ahora ya no me deja cambiarlo porque está vinculado a la función que he creado llamada obtener porcentaje, que se creó sola cuando le hice clic al botoncito que tenía como esta llavecita, como este enlace, esta cadena. Entonces, si le hago clic, la puedo eliminar o crear otra vez. Si vamos a graph, puedo encontrar acá esa función
¿Y qué es lo que estoy haciendo? Obtengo el personaje, hago un casteo para que sea ese personaje de tercera persona o Sonic o el que estén utilizando ustedes. Obtengo su vida y la conecté ahí, pero hay un problema. La vida del personaje va de 0 a 1000 o puede variar. Podría ir de 0 a cualquier número, al valor de vida máximo. Y eso lo tengo que transformar a un valor que vaya de 0 a 1. Entonces vamos a utilizar una nueva función matemática que no hemos utilizado anteriormente, creo, pero sí estaba en la teoría, que es map. Se escribe map, ya le sale map range clamped. ¿Qué es lo que hacemos acá? Le vamos a dar el valor de entrada y tenemos que dar el rango que tiene esa vida y a qué rango quiero convertirlo. Entonces, la vida sabemos que va de 0 a 1000, pero quiero que quede en 0 a 1 para, eh, para que coincida con los valores que puedo asignarle a esta barra de vida. Entonces, el valor que regresa lo conecto acá y listo. Mi barra de vida ya funciona. Acá tengo que poner la vida mínima y la vida máxima de mi personaje. Podrían ser variables o números fijos. Podría ser, si mi personaje llega a una vida de hasta 1500, le pongo acá 1500. Pero siempre los valores de salida, el A y B, tienen que ser de 0 a 1 para que funcione bien esta barra de vida. Esta barra de porcentaje. Ok, ya está funcionando esto. Entonces, nombre. No hay una variable de nombre, así que simplemente se lo voy a cambiar. O podríamos hacer que obtenga el nombre de la computadora, no sé, cualquier cosa. Podemos crear un binding también. Get, name. Hay una forma de obtener el nombre del jugador. A ver, platform name, tag name, server name. Vamos a probar con player display name. No. No me acuerdo cómo se hacía. Había una forma de obtener el nombre directamente de la computadora o de la plataforma. Creo que era display name, pero no me acuerdo bien. Hace mucho que no lo uso. Voy a probar con ese. No. Bien, perdón, otra vez me molestaron los gatos. Ok, tenemos el nombre, pero bueno, esto lo podríamos asignar con una variable o lo que nosotros queramos. ¿Y qué nos faltaría? El tiempo y el puntaje. Entonces, vamos con el puntaje. Esto no va a cambiar, lo que va a cambiar es este número. Está súper fácil. Vamos a poner get game mode. O no hace falta que... Sí, también game mode, perdón. Cast o juego puntos. Se lo conecto ahí, se va a transformar de int a texto, así que está bien. Esto obviamente lo tengo que conectar, si no, no va a funcionar. Y me faltaría solamente el tiempo.
Canela, bájate. Obtenemos el tiempo de juego en segundos. Esto, o sea, lo podemos crear una variable que vaya guardando el tiempo en el game mode, pero bueno, podríamos utilizar esto que también nos da el tiempo que ha transcurrido desde que se inició el nivel. Entonces, esto lo vamos a hacer un append. Entonces escribimos tiempo, dos puntos, espacio y conectamos. Ok, ya tenemos el tiempo, la vida y los puntos. Ya está todo funcional. ¿Qué es lo que nos falta? Que se muestre la interfaz. Entonces tenemos este player info que no se muestra nunca. Tenemos que agregarlo. La forma más sencilla es hacerlo con el personaje. Entonces, vamos al personaje o también el nivel. O sea, dependiendo de nuestro juego, lo vamos a poder cambiar. Así que lo voy a hacer con el personaje. Vamos a poner que en el begin play, o acá también, cuando está siendo controlado, no hace falta que sea el begin play. Vamos a ponerle un sequence para que siga haciendo todo esto que tiene acá, pero aparte vamos a crear un widget. Vamos a hacerle un getPlayerController. Esto es, en realidad en este caso no hace falta, pero bueno, lo podemos dejar igual, porque nunca interactuamos con este menú. Así que no importa el player controller. Y acá vamos a convertirlo en variable, que va a ser player info ref. Esto lo vamos a añadir a la vista. Add to viewport. Y la clase tiene que ser el del player info. Entonces, cuando aparezca nuestro personaje, también va a cargar la interfaz. Ahí vemos que funcionó lo del nombre, puso mi nombre, puntaje 0 y el tiempo está actualizándose. Se ve un poco raro porque tiembla. Lo ideal sería espaciarlo en el medio o en una posición que no se vaya cambiando dependiendo la longitud de eso. O podríamos hacerle un truncate para que sean enteros. Vamos a ir a player info, al tiempo. Puntos, porcentaje. Y acá está el tiempo. Bien. Esto le vamos a hacer un truncate. ¿Qué hace el truncate? Truncate lo que hace es cortar el float para sacarle los decimales y que quede un entero. No es un redondeado ni nada de eso, sino que lo corta simplemente. Bien, ahí se ve un poco mejor porque no tiene los decimales. Y ahora, si yo obtengo puntos, vemos que estoy obteniendo los puntos en la interfaz también. 100, 300, 400, 500. Y si pierdo vida, vemos que la barra de vida está bajando. Bien. Ok. Entonces, lo que sigue ahora es aprender a hacer animaciones dentro de nuestras interfaces. Esto quedó raro que esté así. Vamos a poner ahí, va a quedar mejor.
Y los puntos tampoco hace falta que estén hacia allá. Vamos a ponerlo ahí. Podemos poner un pequeño espacio, padding de hacia la izquierda, 40. Bien, este lo voy a dejar de lado por ahora. Voy a ir nuevamente el del menú principal. Entonces, voy a agregar otro border. ¿Sí? Le voy a poner un color gris. Y voy a poner como el menú, como el texto que diga el menú. Por ejemplo, en este caso va a ser menú principal. Entonces, voy a agregarle un texto solamente que diga menú principal. Ok, vamos a ponerlo que esté centrado, que sea mucho más grande. Y con otra fuente. Y en espaciado de 120 hacia uno de los lados. Bien, vemos que esto, o sea, este border, si yo lo muevo, está por adelante del resto. Si yo quisiera que esté por detrás, tendría que subirlo en la jerarquía y ponerlo más alto. Entonces acá tenemos los dos borders y ahora sí quedó por detrás. Bueno, dependiendo en nuestro menú, cómo lo estamos armando, es cómo será esto. Por ejemplo, yo podría que este border tenga otro border más como padre. Por ejemplo, podríamos poner wrap con border, sí, pero que este sea mucho más grande. Vamos a ponerle, aunque tenga un espaciado este otro. Y aquí le ponemos un color oscuro. Podríamos ponerle un poco de transparencia también. Y así ya podemos ir formando nuestro menú. Incluso podemos hacerle modificaciones en la transformación. Por ejemplo, podemos inclinarlos. Bueno, acá estoy inclinando todo el canvas completo. Por ejemplo, este border podría rotarlo, deformarlo de esta forma, escalarlo si quiero hacerlo de una escala uniforme o no uniforme, o simplemente moverlo de la posición original que tiene. Esto también me sirve para poder animar los elementos del menú. Bien, en este caso lo que voy a hacer es deformarlo un poquitito así, pero no quiero que se me deformen las letras, así que lo que voy a hacer es wrap con overlay. Eh, superponer. Entonces, este texto no va a estar dentro del border, sino que va a estar dentro del overlay. Y así, bueno, esto quedó chiquitito, vamos a extenderlo. A pesar de que esto se está deformando, el texto ahora no se está deformando porque no es hijo del border, sino del overlay. Están superpuestos. Bien. También, eh, para que no quede este espacio vacío acá, voy a desplazarlo un poco hacia atrás con la traslación, ¿sí?
Y ahí está mucho mejor. Bien, ¿cómo animamos los elementos del menú? Tenemos que abrir esta pestañita de animaciones y yo les recomiendo apretar este botón que dice Dock, porque si no cada vez que toquemos otra cosa se va a subir y bajar como si fuera el Content Drawer. Le ponemos Dock para que quede fijo acá abajo o en otro monitor si tenemos otro monitor. Y vamos agregando los elementos al menú, del menú. Lo vamos agregando acá abajo a la sección animaciones, a las cosas que queremos animar, o sea, los diferentes elementos del menú que queremos animar. Por ejemplo, yo quiero que este overlay, que es lo que tiene el texto menú principal, se mueva al principio. Vamos a crear una nueva animación, por ejemplo, intro. Y a esta animación le vamos a agregar el elemento overlay. Ahí está, como está seleccionado, me sale acá en la lista rápidamente, overlay. Lo selecciono y quiero que sea una animación cortita. Va a durar solamente un segundo, así que acá en esta línea del tiempo, yo puedo decir cómo van cambiando sus propiedades del panel de detalles o lo que yo quiera a lo largo del tiempo. Tenemos dos cursores, o sea, estas barritas verdes y rojas que nos indica el tiempo inicial y final. Lo voy a dejar en 0 y 5. Bueno, esto se va automáticamente a cortar cuando empiece a agregar fotogramas. Y acá tenemos diferentes herramientas para reproducir la animación. Hacia adelante, hacia atrás, que se activen en bucle, en loop, etc. Lo importante es que, bueno, podemos agregar elementos que tengamos en nuestra jerarquía para poder animarlos. En este caso, agregué el overlay. ¿Qué es lo que le vamos a animar al overlay? Con este más vamos a definirlo. Pero, si no queremos buscarlo desde acá, por ejemplo, acá le puedo cambiar la transformación, el pivote, la visibilidad, si está habilitado o no, etc. Lo que nosotros podemos animar son todos estos elementos que tengan este rompito acá en el panel de detalles. Si tienen el rompito, se puede animar. Entonces, por ejemplo, yo quiero cambiarle la ubicación, la traslación. Vamos a activarle un keyframe, este rompito, acá, a la transformación. Entonces vemos que le agregamos un fotograma clave en la transformación para poder modificárselo. Con este botón más o con la tecla Enter, el atajo, podemos crear el fotograma clave. O sea, guardamos la posición. Vamos a hacerlo en el tiempo 0. Vamos a guardar la transformación completa. O sea, la ubicación, rotación y escala. Y share también, o sea, la inclinación. Ahí guardamos todo. Y en el tiempo 1 también voy a guardar todo con Enter. Y ahí está. Entonces ahora podemos hacer que varíe. La transformación en el tiempo 0 voy a hacer que sea fuera de la pantalla. O sea, lo voy a quitar. Lo voy a mover así. Que esté fuera de la pantalla. Ahí. Menos 1400. Bien. ¿Qué significa eso? Que la posición inicial en menos 1400 está fuera de la pantalla. Pero si pongo play, entra. Porque en un segundo se movió a la posición 0, la que tenía originalmente. Entonces ahí ya tenemos como este elemento animado. Ahora, por ejemplo, podríamos animar otro elemento. Entonces, este overlay lo voy a colapsar para que no me deje ver, para que me deje ver. Y voy a animar mi caja vertical. O sea, sería el otro border completo. Lo selecciono. Lo voy a agregar. De border. Y, por ejemplo, podríamos hacer que empiece invisible. Entonces, opacidad de renderizado. Que empiece en 0. Ahí está ese fotograma acá, entonces vemos que está invisible. Siguen estando los botones y funcionan, pero no se ven. Y vamos a hacer que en el tiempo 1 aparezca. Entonces ahí ya quedaría la animación de los dos elementos. Aparece y entra por el costado.
Bien, esta animación ya la podemos dejar de lado. Pero tenemos que llamarla, o sea, la hemos creado, pero no se reproduce nunca. Entonces, vamos a la gráfica. Acá en el construct podríamos hacerlo al final de estas cosas que agregamos, por acá. Y tenemos animación intro, la vamos a arrastrar a nuestra gráfica, get, y le ponemos un play. Reproducir animación, reproducir hacia adelante, hacia atrás, etcétera. Pero si le ponemos play, tenemos todas las opciones. Solo se tiene que reproducir una vez en el tiempo 0, así que no vamos a tener que cambiar nada hacia adelante. Velocidad 1 está bien. Restablecer estado no hace falta activarlo porque queremos que conserve sus cambios. Y ahora lo vamos a probar. Ahí vemos que me está mostrando el tiempo acá. Es porque está spawneando el personaje. Que no debería. Entonces vamos a ponerle acá Game Mode. Bien. Vamos a ver si aparece de forma correcta. Esto no alcancé a verlo bien. Esto no aparece bien, así que vamos a revisar nuestra animación. Intro. Tenemos el border que está bien. Y esto que empieza en render 0 y aparece, pero no se alcanza a notar mucho, así que le voy a cambiar esta animación. Como todo el fondo es negro, no se nota. Vamos a hacer que empiece desde el tiempo 0,5 en 0 y de acá aparezca. Pero aparte también quiero que crezca. Entonces, vamos a agregarle un transform. Y le vamos a cambiar la escala solamente vertical. Bueno, no lo voy a hacer acá, solamente los botones. O sea, que aparezca el fondo y después aparezcan los botones. Entonces esto, voy a borrar. Aparece así. Pero los botones van a aparecer después. Entonces, voy a agregar el vertical box de los botones. Lo agrego. Añadir vertical box. Y le voy a cambiar la transformación. Vamos a cambiarle la escala. Ahí le agregué fotogramas claves solamente en la escala. La escala inicial en Y, en el tiempo 1, o sea, todo lo que es previo a 1, va a ser 0. Y después va a crecer así. Y ahí ya tenemos la animación. Es importante que le pongamos un fotograma clave al principio por las dudas, para que también esté en 0 acá. Y recién ahí aparezca. Bien. Lo probamos. Y ahí funciona bien. Ahora podemos agregarle una segunda animación para hacer como que se mueva o respire el texto del menú principal. Entonces voy a crear una nueva animación. Respirar. Voy a agregar el texto del menú principal solamente. Y vamos a cambiarle también la transformación. Entonces, en el 0,5 vamos a hacer que le cambie, por ejemplo, que se incline un poquitito.
se incline un poquito hacia adelante y que se haga un poquitito más grande de escala. Vamos a ponerle 1.05, que es demasiado. Vamos a poner más chiquito el cambio, 1.02 y 1.02 también en Y. Ahora vamos a ver la animación. Vamos a reproducirla en loop, para ver cómo quedaría en loop. Y sería algo más o menos así. Bien. Voy a guardarlo. Y acá vamos a poner otro, reproducir animación, este que dice respirar. Voy a hacer que sea un poquito más lento el playback speed, le vamos a poner la mitad, 0.5. Números de loop, tenemos que ponerle 0 para que sea indefinido, sea loops infinitos. Y listo. Entonces ahí vemos que eso que dice menú principal se mueve. Y le da como un poquito más de vida a nuestro menú. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna pregunta. Bien, me están escuchando, ¿no? Nunca se trabó o algo raro. Sí, sí. No, 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 sí, no. ahora No, Te perfecto. no. estamos escuchando. Perfecto. Ok. A mí nomás solo se me desconectó. O sea, no estoy en mi casa, así que. Bien, no sé si alguien está grabando, así después puedes echarle un vistazo. Yo estaba grabando, creo. Hay dos chicos que están grabando. Ah, buenísimo. Bien. Y bueno, obviamente esto sigue funcionando si ponemos Start, vamos al nivel y está todo como antes. Bien. Podríamos rápidamente hacer un menú de pausa, haciéndole una copia y modificando a este que ya está más o menos armado, este menú. Vamos a duplicarlo. Le vamos a poner menú pausa. Lo voy a poner en español para que sea más rápido. Continuar. Opciones y salir. Esto lo vamos a cambiar por pausa. Y aparte le voy a agregar algo extra en el canvas, que va a ser un blur. Vamos a hacer que ocupe toda la pantalla. Y ese blur le vamos a poner una fuerza de 10, podríamos ponerle. Y vemos ahí que se desenfocó todo. Pero no quiero que se desenfoque mi menú, sino el fondo del nivel real. Vamos a poner al principio de todo. Bien. Entonces, fuerza del blur, 10, está bien. Podemos ponerle un poquito menos, 8. Y el ancla es importante que ocupe toda la pantalla, que sea extendido, así. También debemos agregar esta animación a la animación. Entonces tenemos las animaciones. Intro, deberíamos ponerle que también esté incluido el blur. Selecciono el blur, añadir, y le vamos a poner opacidad, que empiece en 0, y en el tiempo final, vamos a ir al final, nuevo fotograma, 1. O sea, al principio no se ve borroso y después sí. Bien. Acá tenemos que cambiar el funcionamiento. Este no va a cerrar el juego, sino que va a abrir el menú principal nuevamente. Entonces,
Hacemos un Open Level. El nivel va a ser menú. El botón Start no va a abrir nuevamente el juego, sino que va a quitar el menú. Así que vamos a hacer unos pequeños cambios. Entonces, mostrar cursor desactivado está bien, pero en lugar de Open Level, esto lo vamos a quitar. Y lo que tenemos que hacer es cerrar el menú. Lo que podríamos hacer para que quede más bonito es reproducir la animación de intro, pero en reversa. Reversa. Y un poquito más rápido, al doble de velocidad. Si la animación de reversa, vemos cuánto dura, para más o menos sacar el cálculo. Dura 1.75. Para que sea más fácil, vamos a poner que dure exactamente 2. Ahí está. Bien, entonces si la animación dura 2 segundos, pero el doble de velocidad sería 1, entonces ponemos un delay de 1 segundo. Y cuando se completa, cerramos el menú. Remover el padre. Así mismo. Bien, y después tenemos el botón opciones que todavía no hace nada, está bien. Y las dos animaciones que siguen funcionando. Bien, ya tenemos un menú de pausa. Ahora solamente falta poder agregarlo. Podemos ir al personaje en tercera persona y con alguna tecla, por ejemplo, no sé, la L, vamos a hacer que se ponga pausa. Entonces, cuando lo presionamos, crear widget, la clase pausa, en pausa, convertir en variable, todo esto igual. Y añadir a la lista. También podemos hacer que se elimine la interfaz, pero como se pone todo borroso no va a importar tanto. Bien, entonces con la L supuestamente tengo que poder ver ese menú. Con la L supuestamente tengo que poder ver ese menú. El fondo quedó borroso, pero hay un problema. Tengo el modo juego, no se me activó el cursor. Puedo seguir jugando con ese menú arriba y no me funciona. Entonces, acá al crear esto me faltó ponerle a qué jugador, getPlayerController, show mouse cursor activado y el modo interfaz. Entonces escribimos UI y ya nos va a salir o mode solo UI. Bien. Vamos a probar. Funciona. Si presiono la L, se abre el menú. Y funciona. Si yo pongo continuar, se cerró el menú y puedo seguir jugando. Y si pongo salir, el opciones no hace nada todavía. Si pongo salir, ahí me cerró el juego. Me faltó cambiar esto. Qué raro.
¿Por qué no sacó el juego? Ahí está. El de salir me tiene que regresar al menú principal. Ya está bien. Ok. Bueno, eso sería la base, lo más sencillo de cómo hacer una interfaz, cómo trabajar con una interfaz. Obviamente es un mundo gigantesco. Hay un montón de cosas que ustedes pueden hacer en las interfaces, muchísimas. Eh, pero si ustedes tienen una base sólida, entienden cómo funciona esto, cómo se pueden crear los diferentes elementos, cómo funciona la jerarquía, cómo funcionan las animaciones y cómo se pueden personalizar y vincular las acciones del menú con el código, ya el resto es todo igual. Es agregar diferentes elementos que solamente hay que entender cómo funcionan y listo. Bien. Eh, Creo que ya podríamos incluso terminar la clase. Acá no sé si quieren ver algo extra o si ya es demasiada información. Recuerden que mañana tenemos otra clase, por eso no quiero aplastarlos con tanta info. Mañana tenemos otra clase que es de 2D y es una clase muy larga porque es a modo de taller. Son como si fueran dos clases juntas. Tengo Posiblemente una pregunta, repasar. profe. Sí, ¿Esto va a tener un trabajo práctico junto a la clase que viene o sí, para saber nomás? sí. Recuerden que yo les hago un trabajo práctico que tiene el paso a paso para que ustedes tengan una ejercitación y puedan hacer sus propios menús. De todas formas, el menú lo voy a dejar un poquito más libre. O sea, significa que ustedes el trabajo práctico pueden hacer un menú para su juego del trabajo final. Eso como opcional. Si no, pueden hacerlo individual, o sea, como si fuera un trabajo práctico normal. Pero si quieren, como todos los juegos tienen interfaz, lo ideal sería que esa interfaz ya sea la que están programando para su trabajo final. El trabajo final, ¿como cuánto va a durar y en qué condiciones lo tenemos que hacer? Tipo en Ya grupos, les, solos. ya les había dado las indicaciones, no sé si se acuerdan. La primera Ah, clase que tuvimos antes de que tuve que mudarme. es que no Hicimos me un acuerdo. repaso. ¿Está Bien, escrito en el canal de programación? no lo escribí, tenés razón, lo voy a escribir bien las reglas para que queden ahí la información importante. Pero bueno, les resumo. Pueden hacerlo de hasta 3. Lo ideal es que sean solamente 2 o 1. O sea, pueden hacerlo individual también si quieren. Pero lo ideal es que sean 2 o 3. ¿Por qué 2 o 3? Porque en el mejor escenario tienen que tener un programador y un artista. O sea, no busquen dos que sean buenos en programación o dos que sean buenos en arte. Traten de equilibrar su equipo. Em, 3 ya es mucho. Yo creo que va a ser más difícil para ustedes organizarse de a 3 personas que de a 2. Sí, manejen muy bien los roles que van a tener, o sea, no traten todos a hacer todo, sepárense las tareas bien, sean organizados, trabajen con Anchor Point y repositorio. Y bueno, la primera tarea que les di es que hagan el diseño, o sea, imaginen que es una jam que termina justo cuando terminan el año, a fines de noviembre o mediados de noviembre, no sé bien cuándo es el último día. Pero bueno, imagínenselo así, no tiene que ser un juego gigantesco. ¿No? Lo que tienen que hacer es un juego libre, o sea, pueden elegir la temática y el estilo que quieran, pero tienen que tratar de implementar en ese juego todas las cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo del año. O no necesariamente todas, pero la gran mayoría, porque muchas están relacionadas. O sea, em, y la complejidad no tiene que ser un juego gigantesco. Como ya les dije, imagínenlo como un juego de Jam, pero que tienen 2 meses para hacerlo, 3 meses.
¿Alguna pregunta con eso? Nos vamos a morir. Bien, lo primero que tienen que hacer es lo que les dije a principio del semestre. Ya les enseñó Leandro Agostino a hacer un documento de diseño. Incluso habían pasado uno acá en el chat de referencia, un GDD. Lo que tienen que hacer es el GDD. Y el GDD tiene que estar completo, o sea, de principio a fin. Tienen que planificar muy bien el juego. La semana que viene les voy a pedir eso como entrega y es muy importante que lo tengan porque yo ahí puedo decirles, sí, esto está bien, van a alcanzar a hacerlo, o puedo decirles, no, esto está muy flojito, le falta. Es muy importante que la semana que viene todos los grupos entreguen el documento de diseño. Recuerden que está permitido ayudarse con cualquier inteligencia artificial, ya sea para hacer arte, para hacer programación o para hacer incluso el documento de diseño. Pero bueno, ustedes son como si fueran unos directores, van a tener que armar un proyecto final, utilizando las herramientas que ustedes quieran y trabajando con un real, obviamente. Ok, fuera de eso, recuerden mañana a las 3 de la tarde en el canal del Club de los Videojuegos tenemos una super clase que es un tema del cronograma, así que es importante que participen. Que vamos a ver todo lo relacionado con hacer juegos 2D, con sprites, con pixel art, con lo que ustedes quieran relacionado al 2D, en un real. Así que es una clase muy linda porque se repasa mucho, o sea, vamos a ver repaso de trabajar con materiales, trabajar con texturas, trabajar con blueprints, hacer personajes, etcétera. Pero todo orientado al 2D. Incluso también se hacen lo que es el blueprint de animaciones, se hace algo muy parecido para 2D. Así que bueno, finalizamos acá la clase. Profe, otra pregunta. ¿Sí? Los prácticos para los que no lo habían entregado todavía. ¿Hasta cuándo tenemos para entregar todo? Hasta, ¿saben cuándo son las mesas de septiembre? No, profe. ¿Tienen idea? A ver, voy a ver el cronograma, denme un segundito. Bien, el 25 de septiembre que tenemos clase, esa va a ser la fecha límite. Ahí tenemos el recuperatorio del examen teórico. O sea, además de esa clase vamos a tener el recuperatorio del examen teórico y aparte las entregas de los prácticos. Hasta ese día tienen que estar entregados todos los prácticos del primer semestre, o sea, no necesariamente los que veamos ahora. Tienen que entregar hasta el 8. ¿Qué días, profe? No escuché. Hasta el 25 de este mes. Ok. 25 de septiembre. Bien, entonces cortamos acá. Nos vemos mañana a las 3. Los que no puedan venir porque trabajan, porque tienen cualquier cosa, pídanle a alguien que grabe las Grave. clases. Exacto, yo la voy a grabar, pero quizás me tarde un poquito en subirla. O sea, si la quieren ver la misma semana, pídanle a alguien que la pueda grabar y subir más rápido. Y eso, es una clase muy larga que es bastante completa porque es mucho repaso. Y además se ve al ¿Qué mismo hora tiempo hasta un qué tema hora es, nuevo. profe? ¿De 3 o 4 De las hasta 3 de la...? la tarde hasta que empiece el club de los videojuegos, más o menos las 8. Ok. Vamos a hacer pausas entre medio para que eh, no nos durmamos. Pero sí, es toda la tardecita. Ok, profe. Dele. Dele. Bueno, Nos vemos. nos vemos. Que anden muy bien. Cualquier duda, Igualmente, recuerden, me profe. mandan un mensajito